Ahora sabemos que si Dios puede hacer milagros en lo literal y sanar un cáncer literal, puede también echar fuera un cáncer espiritual. ¿Ve? Ahora vea usted, un cáncer espiritual es más malo que un cáncer literal. Usted dice, ¿más malo? Si una persona con un cáncer en su cuerpo físico, un cáncer lo que hace es matar a la persona, eso mismo hace un cáncer espiritual. Matar a la persona si a tiempo no se echa fuera ese espíritu que está produciendo ese cáncer. ¿Ve usted? La persona puede tener el cáncer, sin embargo, la persona no es el cáncer. Pero si se echa fuera de la persona el cáncer, entonces la persona no muere de cáncer. ¿Ves? Hay que echar fuera ¿qué? El espíritu que produce ese cáncer. Y entonces, al ocurrir eso, ¿qué pasa? Entonces automáticamente el cuerpo, y podríamos hablar del cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo con cáncer. ¿Qué le parece de eso? Entonces, siendo sacado ese espíritu que produce el cáncer, siendo echado fuera, entonces el tumor que viene a ser, ¿qué viene a ser ese tumor o ese cuerpo de ese cáncer? Ese cuerpo de ese cáncer viene a ser ¿qué? Cualquier falsa enseñanza o falsa doctrina metida en el cuerpo de creyentes. Entonces, al salir el espíritu, se le echado fuera, entonces, ¿qué sucede? Entonces, el corazón del cuerpo de Cristo comienza ¿a qué? A bombear la sangre y a bombear. ¿Eso sucede cuándo? Eso sucede en cierto tiempo. Después de 2 o 3 días, ya entonces después de ahí para adelante, por el tercer día de ahí para adelante, comienza el corazón a hacer ese trabajo. ¿Por qué? Porque ese cuerpo donde estaba ese espíritu de cáncer, entonces ese cuerpo, ese tumor, está pudriéndose. Entonces está corrompiéndose y entonces el corazón comienza a bombear la sangre y la sangre recoge toda esa infección, la pasa nuevamente por el corazón y va siendo purificado ese cuerpo y ese lugar que estaba afectado va siendo limpiado, porque ese es el trabajo que hace el corazón con la sangre. Es como cuando usted en su casa pues está sucia, coge agua y empieza o con la manguera o con cualquier cosa a echar agua y a sacarla afuera. Entonces, ¿qué está haciendo? Limpiando la casa. Entonces, eso es lo que hace el corazón con la sangre, va limpiando ¿qué? La casa, que es el cuerpo donde usted vive, y entonces, haciendo eso, va desapareciendo toda esa cosa que no debe de estar ahí. Entonces, sí, entonces el corazón del cuerpo de Cristo comienza a bombear la sangre. ¿Y eso es qué? La palabra. La palabra sangrante. Comienza a bombear la palabra, y la palabra comienza a pasar, ¿por dónde? Por donde estaba ese cáncer, por todas esas cosas, y se lleva una porción ahora, y quedó purificado ese cuerpo, y esa parte quedó purificada de esa partecita, pero que ya no tenía vida, ¿ves? Ya esa falsa cosa, o falsa enseñanza, o falsa doctrina que había ahí, ya no tenía espíritu, por lo tanto, no podía vivir en medio del cuerpo de creyentes. Pero no se puede quedar ahí, porque molesta. Esa cosa, aunque está muerta, aunque está ya en esa condición, vemos que entonces al comenzar a corromperse, entonces el corazón bombea sangre, y entonces comienza ¿a qué? A purificar el cuerpo, y comienza a sacar fuera eso que no debe estar ahí. Entonces usted, a través de la palabra, usted verá el corazón bombeando la sangre, bombeando la palabra, y pasando por todas esas cositas que estaban incorrectas
en medio del cuerpo de creyentes y las coge. Y entonces las saca afuera y entonces, ¿qué pasa? Bueno, yo antes creía tal y tal cosa, pero ya no. Con las cosas que han pasado o con lo que la palabra de Dios ha hecho y con todo lo que la palabra de Dios ha estado haciendo, ha estado sacando de cada uno de nosotros esas cosas. ¿Qué ha sido? Ha estado sacando ese cáncer de nosotros, porque ya había sacado el espíritu. ¿Ves? Entonces, todos vamos siendo libertados de toda cosa que es incorrecta en medio del pueblo del Señor. Entonces, no estamos en contra de ningún hombre, sino más bien en contra de lo que el Señor lucha, es en contra del espíritu, el espíritu que produjo ese cáncer. Y el espíritu entonces sabemos que es un espíritu, ¿qué es? Un espíritu enviado por el diablo. Es un espíritu anti-palabra, anticristo. Entonces, viene Dios, saca ese espíritu. Al sacar ese espíritu, pues ese cuerpo que está ahí metido, ¿ves? Porque fíjese, un cáncer es producido por usted sabe, en algún rasguño o algo, una célula es dividida, entonces esa célula, al ser partida, entonces viene un espíritu de la quinta dimensión, viene un espíritu malo, y entonces se acomoda ahí en esa célula y trae una perversión. Entonces empieza a obrar en esa célula, como ustedes leyeron en el mensaje titulado Demonología, y entonces se comienza a obrar en esa célula y comienza a ser añadido célula sobre célula. ¿Por qué? Porque un espíritu, ya sea de cáncer o de cualquier otra enfermedad, se acomodó ahí en esa célula que fue, ¿qué? Rota. En una célula rota se acomodó ese espíritu, y entonces una célula rota es una célula pervertida, es una célula dañada. Entonces ahí se acomodó, y ahí entonces, bajo una perversión, comienza entonces, porque el diablo no es creador ni los espíritus malos tampoco, sino que pervierten lo que Dios creó. Entonces, para poder traer una perversión, tienen que romper algo original. Y una célula de un hombre es una célula original. Pero al ser rota, en algún golpe o algo, entonces, ahí, al ser rota, está rota, entonces, al ser rota, pues entonces es una perversión. Es una célula, pero está pervertida, entonces ahí se acomoda el espíritu, ese malo, y comienza a formar en esa célula sobre célula. Entonces, viene a ser ¿qué? Algo muy diferente al resto de las células que usted tiene en el cuerpo. ¿Ve? Entonces, ya entonces en usted mismo hay un cuerpo contrario al cuerpo suyo. El cuerpo suyo es un cuerpo que fue formado célula sobre célula, pero fue célula sobre célula, célula de hombre sobre célula de hombre, célula de hombre sobre célula de hombre. Pero ahora se forma otro cuerpo, y entonces viene célula sobre célula. Si la clase de espíritu que se acomodó ahí es un espíritu de cáncer, entonces viene célula de cáncer sobre célula de cáncer, célula de cáncer sobre célula de cáncer, hasta que forma un tumor de cáncer, un cuerpo de cáncer. Entonces, los doctores hacen lo más que pueden. Ellos hacen lo más que pueden, y hasta donde ellos saben, están bien. Hasta donde saben. Lo que pasa es que ellos, pues no saben con relación a la vida que produce
la vida que está detrás de ese cuerpo, ellos no la conocen, por lo tanto, entonces, no pueden trabajar en la raíz de ese cáncer, porque la raíz real de ese cáncer es el espíritu o la vida que está en ese cáncer, y entonces eso es un espíritu del diablo enviado ahí, y entonces por eso es que una persona que ha padecido de cáncer vienen y le sacan el tumor de cáncer, y al poco tiempo, por otro lugar, vuelve la misma cosa. ¿Ves? Entonces siempre se quedan algunas raíces o cosas así. O sea que no hay seguridad de que el caso quede resuelto por completo por causa que el doctor, conforme a lo que sabe, pues él trabaja desde cierto ángulo, y hermano Branham dice gracias a Dios por la medicina, gracias a Dios por los doctores, gracias a Dios por la ciencia, gracias a Dios por todas estas cosas que hoy en día tenemos. Ahora él dice, pero ellos no pueden trabajar, usted sabe, en el otro lado. Ellos pueden trabajar en el cuerpo de ese cáncer, pero en el espíritu de ese cáncer ellos no pueden hacer nada. O sea que no hay medicina acá, literal, ¿para qué? Para echar fuera un demonio. Solamente lo que los doctores pueden hacer es destruirle el cuerpo de ese demonio. Y en algunos casos ellos logran destruirle el cuerpo a algunos espíritus, por ejemplo, algunas enfermedades simples logran destruirle el cuerpo en donde esos espíritus se meten. ¿Ves? Logran destruirle ciertas cosas, y entonces el espíritu pues se queda sin cuerpo. ¿Ves? Logran destruirle esos gérmenes, ¿ves? Y entonces no permiten que formen un cuerpo grande que vaya a matarla a la persona. Bueno, déjeme ver si consigo por aquí algo más. Pues este es un mensaje que realmente, si todo doctor leyera este mensaje y pudiera entender, sabría hasta dónde él podría llegar, y cuando no pudiera hacer lo que quiera hacer, porque conforme a lo que conoce, solamente puede trabajar en contra de los cuerpos que forman esos espíritus, pero que no puede trabajar en contra del espíritu, de esa clase de espíritu del diablo que es enviado para traer esas enfermedades. Entonces, pues, usted sabe, el hermano Branham tenía muchos doctores íntimos amigos de él, y que por lo que vemos habían doctores que sabían hasta dónde podían llegar. Aún el hermano Branham dice que los mejores doctores que hay, y la mejor clínica que hay, es la Clínica Mayo de allá de Nueva York, y dice, y ellos mismos reconocen que ellos no pueden sanar a nadie, y tienen una inscripción allá en la clínica que dice, nosotros no somos sanadores, sino que solamente ayudamos a natura. Ellos ayudan la naturaleza, pero ellos no pueden sanar a nadie. ¿Ve usted? Solamente Dios es el único que puede sanar a la persona. Dios ahora no puede sanar a nadie, ¿sabe usted eso? Porque Él ya lo hizo allá en el monte Calvario. Allí Él lo sanó a usted. ¿Ve usted? La sanidad es suya. Él ahora solamente cuando un espíritu toma a algún escogido de Dios, un espíritu de enfermedad, lo único que puede ser hecho es que echar fuera el espíritu. Y entonces el escogido, al saber el proceso de sanidad del cuerpo, sabe que Dios lo único que tiene que hacer es echar fuera el espíritu, como hizo ¿con qué? Como hizo allá con el árbol de higuera, con la higuera. ¿Qué fue lo que el Señor hizo? La maldijo, y al maldecirla,
¿qué fue lo que sucedió allí? Echó fuera o mató la vida de aquella higuera. Y después, y se quedó igual. Nadie oyó nada diferente. Y ellos se fueron a otro lugar y cuando regresaron, los discípulos le dicen, mira, la higuera que maldijiste se está secando de las raíces hacia arriba, de las raíces hacia las hojas. Las hojas ya se están poniendo amarillas y se le van a caer. Eso es lo que el Señor la hace también con los escogidos del Señor. Cuando ellos son tomados por algún espíritu de enfermedad, por causa de algún descuido, entonces el escogido, pues, se chequea y mira a ver dónde abrió la puerta para eso. Y entonces, luego de eso, dice el hermano Branham, un espíritu de enfermedad, dice, no sale de la persona si hay algo que la persona no ha arreglado con Dios. Si hay algún pecado sin confesar, no importa cuántas veces se ore por la persona, cuántas veces se unja con aceite, ese espíritu se queda ahí. Así es que si no quiere arreglar las cosas, mejor que vaya, ¿dónde? Y se tome alguna medicinita para que alivie la situación. ¿Por qué? Porque puede aliviar y tratar de destruirle el cuerpo que tiene esa enfermedad. Pero el espíritu, la vida de esa enfermedad, no puede salir a menos que no esté todo arreglado. Cuando está todo arreglado, entonces no hay ningún impedimento. Solamente hablar la palabra, solamente decir la palabra. Lo que hacía el Señor, siempre decía, espíritu inmundo o espíritu de enfermedad, o Satanás, porque, fíjese, hoy en día se conocen los diferentes espíritus, son catalogados científicamente de acuerdo a la clase de cuerpo que ellos forman o que ellos tienen. El espíritu de enfermedad que produce un tumor de tal forma, pues lo conocen como un cáncer de tal clase y como un cáncer de tal clase, pero si ese espíritu que está en la persona produce otra clase de cuerpo, pues es conocido por otro nombre. Pero hay un solo nombre que es aplicable a todos esos espíritus de enfermedad. Y el Señor a todos los llamaba por el mismo nombre. El Señor les decía, diablo, Satanás, sal de la persona. Así es que no hay problema entonces para preguntarlo, para ver, bueno, ¿qué clase de enfermedad es la que tiene? Bueno, sea la que tenga el cuerpo que tenga, ese espíritu, de todos modos, es un espíritu enviado por el diablo. Así es que es sacado ese espíritu y entonces la persona queda libre de ese espíritu, pero el cuerpo de ese espíritu todavía se queda ahí. Y dice Dios a través del hermano Branham que la persona, de momento cuando se oró por él y se echó fuera ese espíritu, pues la persona se siente bien. ¿Ves? Y entonces dice que está 2 o 3 días que se siente lo más bien. Y el hermano Branham dice, es que ese espíritu de enfermedad, al salir de la persona, dice, entonces el cuerpo, ese cuerpo, de ese espíritu, ese cuerpo comienza a encogerse. Y al encogerse, pues la persona, imagínese, comienza a sentirse mejor. Él lo tipifica con una persona o un animal que sea muerto. Cuando sale la vida de ese animal o de esa persona, dice que el cuerpo se encoge y baja de peso, entonces pesa menos. Pero dice que después de cierto tiempo, como 3 días casi, como 72 horas, porque a las 72 horas comienza, ¿qué? Comienza en la corrupción. Un cuerpo a las 72 horas, entonces comienza la corrupción a obrar, comienza a podrirse todo ese cuerpo, y así también él dice que es el cuerpo de esos espíritus, ese cuerpo que es formado
en las personas, en el cuerpo de las personas. Entonces él dice, cuando sale el espíritu, ese cuerpo se encoge y se pone más pequeño y pierde peso. Pero después comienza a hincharse. Y entonces él dice, ahí es el problema con muchas personas. Cuando comienza a hincharse, y luego, ¿qué le pasa a un animal que se ha muerto? Se encoge primero, después comienza a hincharse, y después explota. ¿Ves? Entonces, dice el hermano Branham, ahí es que muchas personas tienen el problema de que después del espíritu inmundo haber sido sacado de la persona, se sienten bien, pero después, a cierto tiempo, comienzan a sentirse mal. Es que empieza entonces el cuerpo a inflarse, a hincharse. ¿Para qué? Para desaparecer, para explotar y desaparecer. Entonces es que comienza la corrupción de ese cuerpo que tenía ese espíritu inmundo, comienza entonces la corrupción a entrar. ¿Para qué? Para entonces desaparecer. ¿Ve? Porque la persona recibió sanidad, el espíritu de enfermedad se fue, quedó sana la persona, quedó libre, pero el cuerpo de ese espíritu se quedó ahí. Solamente ese cuerpo desaparece. Después de las 72 horas empieza a desaparecer a medida que la sangre va purificando eso que había ahí. Entonces hay ese lapso de tiempo en que algunas personas piensan, bueno, ahora estoy peor que antes, se siente peor, pero ya no tiene vida eso que usted tiene ahí. ¿Ve? Entonces, hermano Branham dice, ahí es que muchas personas fallan. Y aún puede ir donde el doctor, y el doctor decirle, está ahí. Yo lo veo, porque hasta ahí es que puede ver el doctor. ¿Ve? El doctor puede ver la parte física donde ese espíritu de enfermedad se estaba manifestando, pero el doctor no podía ver, ni puede ver, el espíritu que estaba en ese cuerpo. Por eso, esté o no esté, el doctor no lo puede ver. Por eso el doctor, con sinceridad, le tiene que decirle a la persona, está ahí. Está ahí. Y ahora pues, la cosa se ha vuelto más grave, se ha hinchado el tumor. Y es un momento de cuidado. Pero él no se da cuenta qué es lo que está pasando. Está pasando por un proceso en donde gradualmente entonces ha de desaparecer. Ahora sí, la persona entonces no conoce este misterio. Yo creo que uno de los misterios que Dios nos permite saber es el misterio de sanidad divina, de cómo funciona la sanidad divina en las personas. Si usted lo conoce, entonces usted no tiene límites en cuanto a las cosas que Dios puede hacer en cualquier persona que esté necesitada de salud. No hay límites por causa de que usted sabe el mecanismo. Entonces Dios puede obrar. Ahora dice que si la persona, pues, luego de recibir sanidad, luego de ese espíritu salir, si la persona, pues, cuando empieza a sentirse peor, comienza a creer negativamente. Creer negativamente es que dudar, no creer que fue sano. Dice, así como su fe lo echó fuera, porque el poder de sanidad está en la persona. ¿Ve? Entonces, así como su fe lo echó fuera, luego su incredulidad lo vuelve a traer. Y la cosa es que cuando lo vuelve a traer, dice que viene con 7 espíritus peores que él. Y las cosas postreras son peor que las primeras. Así es que yo en esta mañana les digo, realmente si uno no sabe en este tiempo en que vivimos, si uno no conoce lo que es la sanidad divina y cómo funciona, es mejor entonces que se quede quietecito, y cuando entonces sepa
cómo va a moverse todo dentro de la persona y saber que después que se echa fuera el espíritu inmundo, la persona va a sentirse peor la mayor parte de las veces, y esa es la señal más grande de que fue sanado, de que el espíritu salió. Eso es lo que dice el cuarto Elías. Yo no puedo decirle otra cosa. Entonces, la persona tiene que estar consciente. Ahora, escúcheme bien. Hermano Branham no le prohibió a ningún hermano ni hermana que después que él había orado por ellos, no le prohibió que les atendiera algún doctor. No les prohibió que estuvieran en ninguna clínica. Encontramos casos en que el hermano Branham oró por ellos y oró también para la temporada que estarían en el hospital las personas. ¿Ve usted? Así es que no hay ninguna pelea entre la sanidad divina y la medicina. Bueno, ¿usted cree que la medicina, los doctores podrían ayudar después que un espíritu un espíritu de enfermedad ha salido del cuerpo de una persona? Depende cómo usted vea el cuadro. Depende cuál sea su posición. Si usted recurre a ellos creyendo que no fue sanado, él no le podrá ayudar. Porque vienen 7 espíritus peores con el que se fue. Y entonces la cosa va a ser peor para usted. Pero si usted recurre conscientemente de lo que está pasando dentro de usted, y usted no va porque quiere ser sanado, sino que ya usted sabe que fue sanado, y si lo atiende algún doctor o está hospitalizado en algún sitio y se ora por usted, usted no tiene que decir yo me voy porque estoy bien. No tiene que formar un escándalo. Usted sabe que Dios obró en el lado espiritual y echó fuera la parte espiritual, el espíritu de enfermedad, ese demonio. Y el doctor puede seguir trabajando en el cuerpo de ese espíritu. Y a medida que la sangre va bombeando, el corazón va bombeando la sangre y purificando, aún la medicina hasta puede ayudar en la purificación, que sea más rápido el proceso de purificación. Así es que no se ponga a pelear con los doctores, no se ponga a pelear con la medicina. Ellos pueden ayudar mucho aún al pueblo de Dios. Imagínense, ¿por qué entonces el hermano Branham iba donde los doctores y llevaba a su familia donde ellos? Así es que no somos fanáticos, sino que somos realistas, conocedores, por la gracia de Dios, de lo que es la palabra de Dios. Bueno, hay casos donde cuando el espíritu sale, el espíritu inmundo sale, también desaparece el tumor o lo que sea, también desaparece el cuerpo de esa enfermedad. Ya eso es un milagro, ¿verdad? Y si es un milagro, entonces cuando el doctor chequea, dice, no hay ni señas, no hay nada. Entonces ya él no tiene nada que hacerle ahí. Él dice, vaya, se está dado de alta. ¿Ocurrió qué? Un milagro ha ocurrido en usted. El mismo doctor le dice que ocurrió un milagro. ¿Ves? Así es que entonces usted puede ver cómo trabaja Dios y cómo trabaja la ciencia médica. Ellos trabajan con el cuerpo de la enfermedad y el Señor trabaja con el espíritu que produce esa enfermedad. Pero hay casos donde Dios viene y echa fuera el espíritu que produce la enfermedad y hace desaparecer, lo pronuncia fuera de existencia, aún el cuerpo de esa enfermedad. Y entonces pues ya usted no tiene ningún problema, no va a sentir ni siquiera que se ha puesto peor, porque ya eso fue un milagro. Ya no hay el proceso de que la sangre tiene que purificar eso, el corazón bombeando, no hay nada de eso. Bueno, ya ustedes entienden sobre estas cositas. Va a venir un tiempo en que no va a haber
necesidad de la persona, no va a haber necesidad de que la persona tenga cierto grado de fe para recibir las cosas. ¿Qué usted ha dicho ahí? Va a haber cierto tiempo donde la fe perfecta estará operando de tal manera que aún personas que van a recibir el beneficio no tendrán que tener un grado de fe tan alto como el que se requeriría en otro tiempo para esa persona recibir ese beneficio, sino que solamente con la persona que Dios estará usando para hacer eso, la fe que Dios tendrá puesta en esa persona será suficiente para el beneficio de otras personas que no tienen ese grado de fe.